Muy buenos días, querida familia. Aquí estamos esta mañana en este gimnasio del Señor que nos prepara, nos fortalece, nos motiva, nos instruye, nos dirige para nosotros poder tener una experiencia, una fe y una confianza en Dios robusta. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a entrenarnos para vencer. Así que agradecemos a Dios por su manifestación de su poder en nuestras vidas. Así que toma en serio esta mañana y busca ese aliento de Dios en la oración, la cual hemos venido desarrollando durante mucho tiempo, y entregar nuestra vida al Señor sabiendo que Dios está al control. Buenos días a toda nuestra querida familia. Gracias Olivia, Carmen, gracias Mili, gracias Ana por estar con nosotros, Yeseika, Esther. Gracias a todos los que ya se están uniendo a nuestra gran familia y se están entrenando. Ya todo el mundo tiene su vasito de agua, ya todo el mundo tiene aquí su vasito, su botella, ya todo el mundo está con los ojos abiertos. Por favor, si te estás levantando ahora, no te quedes en la cama, te vas a quedar dormido. La cama tiene el poder de adormecernos. Es el momento de salir de tu cama, es el momento de alejarte a este lugar especial que vamos a buscar. Y si no tienes un lugar especial, mira, saca una silla de playa y ponla afuera. Escúchame con tus audífonos, mirando a la luna y el amanecer. ¿Por qué? Porque el Señor quiere encontrarse contigo hoy y quiere desarrollar una experiencia maravillosa contigo. Así que a todos los valientes y voluntarios y madrugadores que este día están luchando, porque esta mañana el Señor viene a hablar a su pueblo y Dios necesita que haya un pueblo que confíe en Él, y vamos con ese tema. También estamos orando. Ayer tuvimos nuestro día de ayuno y oración y hemos estado esta mañana orando por todas las situaciones que han estado surgiendo, ¿verdad?, en la vida de cada uno de ustedes, cuando ustedes exponen esas peticiones. Pero señores, vamos con ánimo arriba. Vamos con ánimo arriba. Hoy enfrentamos este día, mira, que puede tener muchas situaciones por las cuales tú decir, ay no, ella lo dice con tanto entusiasmo, pero eso a mí no se me pega. Bueno, pues que se te pegue. ¿Por qué? Porque cuando no se te pega la fe, a ti se te pega la duda. Y cuando no se te pega la confianza, se te pega la desconfianza. Así que tú decides cuál de las dos quieres que se te pegue hoy. Y hoy yo quiero que se te pegue la confianza inquebrantable en Dios. Que lo que no ves ahora, lo verás después. Así que en el gimnasio de Dios, aquí estamos para la gloria del Señor. Damos paso a nuestro momento de orar. Agradecemos a Dios, mire, por todos. Yo hoy quiero agradecer a Dios por los momentos difíciles. Los momentos difíciles son los que me confirman a mí la presencia de Dios. Ver a Dios en la abundancia, ver a Dios en la alegría, en el gozo, ver a Dios en la salud, eso es bien fácil. Eso es bien fácil. Ahí no se requiere ni esfuerzo, ni fe, ni confianza, nada. Cuando nosotros necesitamos utilizar la fe y la confianza, cuando llega el fuego, cuando llega la tormenta, cuando llega la angustia, cuando llega el momento del temor, cuando llega la noche y todo se ve oscuro. Ahí es que entonces se desarrolla. Y hoy yo voy a dar gracias a Dios por esos momentos difíciles. Porque esos momentos difíciles son los que van desarrollando esa musculatura espiritual. Ayer tuve una oportunidad de llamar a un amigo por el cual he estado pidiendo oración. En su condición del COVID ha estado bien delicado y está muy delicado de salud. Y en verdad, cuando escuché su voz apenas tan apagada al otro lado del teléfono, y me decía, Liz, tengo pulmonía y tengo COVID y no puedo respirar. Fueron prácticamente lo único que pudo decirme.
Le dije, mira, no te llamo para que me hables, te estoy llamando para orar. Entonces vi cuán frágil, ¿verdad?, puede ser nuestra vida. Y junto con esos momentos difíciles, cuán frágil también puede convertirse nuestra fe. Pero nuestra fe se va a convertir frágil a medida en que nosotros dejemos de mirar a Dios de cómo Él nos ha levantado en el pasado. Y poder entender cómo Dios tiene en nuestra vida experiencias difíciles y frágiles para desarrollar experiencias fuertes y aprendizajes eternos. Porque los momentos difíciles son los que se van a convertir en esa escuela de fe en la que nosotros vamos a aprender una nueva dimensión de Dios y una nueva fase en el poder de Dios. Y hay cosas que Dios nos ha querido enseñar en la tranquilidad. En la tranquilidad. ¿Sabes que Dios es un maestro que prefiere enseñarnos en la tranquilidad, debajo del árbol, cuando la brisa sopla, cuando todo está bien, cuando el día está hermoso, cuando hay abundancia? Dios nos quiere enseñar. Pero cuando nosotros nos negamos a aprender de Dios algunas lecciones en los momentos de paz, entonces Dios nos va a llevar por caminos de sombra y de muerte para enseñarnos lo mismo que nos pudo haber enseñado, lo mismo que pudimos, mejor dicho, lo mismo que pudimos haber aprendido en los momentos de los llanos y de la abundancia, pero que no quisimos. Entonces Dios nos tendrá que llevar por el camino de la sombra y de la muerte para poder nosotros aprender lecciones que pudimos haber aprendido de otra manera. Y entonces son esos momentos de tan grande dificultad a los que yo le voy a dar gracias a Dios, porque cuando Dios nos pasa y nos dice, ¿sabes qué? Hoy te voy a abrir la puerta del valle, de la cual hablamos de Nehemías, y yo voy a abrir la puerta del valle, yo te voy a llevar por estos valles difíciles. Créame que esas experiencias no se van a olvidar jamás. Van a ser una escuela pesada y dura, pero lo que aprendamos en esa escuela no lo vamos a olvidar jamás. Y entonces es cuando aquí vamos a agradecer a Dios, porque al fin y al cabo lo que aprendimos era necesario. Porque lo que Dios quiere es desarrollar en nosotros una fe inquebrantable en Dios. En este momento vamos a orar por cada uno de ustedes. Vamos a pedirle a Dios su dirección y vamos a solicitar la conducción de su Santo Espíritu. Ora conmigo en esta hora. Padre Santo y bueno, te doy las gracias, porque esta mañana nos levantamos con la confianza de que tú nos oyes. Porque esta mañana, Señor, cuando nuestros ojos fueron despertados por ti, aun cuando hubiésemos preferido quedarnos en la cama, ha sido tu Espíritu quien nos ha levantado y nos ha llevado a contemplar las estrellas y ver que el mismo cielo que miró Abraham, al cual tú le dijiste, mira las estrellas y trata de contarlas, no fue un cielo distinto al que hoy nosotros observamos. Son las mismas estrellas y el mismo cielo que vio Abraham son las que yo veo cada mañana. Y me recuerda que mientras Dios esté al control de nuestra vida, los cielos permanecerán para siempre. Y el mismo cielo que vio Abraham, también el mismo Dios al que él le habló y le habló a él, es el mismo que nos habla a nosotros. Contar las mismas estrellas que contó Abraham
y hablar con el mismo Dios que habló Abraham y el mismo Dios con el que habló Moisés en el monte. Fue el mismo Dios al que le aclamó Daniel desde el foso de los leones. Y le clamó José desde la cárcel de Egipto. Y es al mismo al que Jesucristo le clamó desde el monte de la calavera. Ese es al mismo Dios que le clamamos esta mañana. Porque ese Dios tiene el mismo poder de ayer, hoy y siempre. Señor, en esta hora yo quiero entregarte a cada uno de mis hermanos con su lista de petición, con sus corazones, Señor, tristes, ansiosos, preocupados. Pero hoy, Señor, queremos poner toda ansiedad en tus manos, echando toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Oh Señor, que tu misericordia se manifieste en la vida de cada uno de ellos. Y que todos, Señor, puedan sentir que tú estás al control de sus vidas. Gracias, Padre, porque esta mañana cuando te buscamos, no buscamos a un Dios en vano, sino que buscamos a un Dios vivo. Oh Señor, orienta nuestra vida a la fe. Y que podamos, oh Dios, en esta mañana, reír en medio de la tormenta, cantar en medio del dolor, levantar las manos y aferrarnos a tu manto poderoso. Y sobre todo reconocer que lo que hoy nosotros vemos imposible ante tus ojos, todo será posible. Que así sea, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, en esta mañana estamos contentos. Estamos contentos y mire, me siento hasta extrañamente, porque en verdad los panoramas que uno comienza a contemplar alrededor de uno son tan sombríos que uno se pregunta, Señor, ¿y ahora qué? Vamos viendo cómo el mundo está convulsionando cada vez que uno prende el televisor o mira noticias. Señores, uno se puede enfermar de los nervios. En realidad, yo le puedo decir con toda realidad que yo me mantengo alejada, yo trato de ver sencillamente lo estrictamente indispensable. Porque cuando uno se pone frente al televisor y comienza a escuchar las noticias a nivel internacional de lo que está sucediendo en el mundo, tanto en lo político como en el área de la salud, con el área de las catástrofes naturales, las situaciones por donde quiera uno pudiera decir, el mundo enloqueció, le podemos llamar al planeta el manicomio del cosmos. Nosotros en este planeta Tierra, esto es el manicomio del cosmos. Porque la Tierra ha enloquecido, el ser humano ha enloquecido. Lo único que vemos son desgracias, son pocas las noticias que podemos encontrar que son positivas. Es más, y las que dicen quedan eclipsadas por la avalancha de noticias negativas. En cada uno de nuestros países es sombrío el panorama, desde los aspectos políticos, sociales, económicos, sanitarios, espirituales, religiosos, las noticias, señores. Y yo veo cada día como la gente va corriendo detrás de la noticia. Eso es lo que está el palo. Y la gente lo que te mandan son noticias. Y tú recibes noticias por el televisor, por la computadora, por tu WhatsApp. Te inundan tu WhatsApp con noticias de aquí, de allá, lo que está pasando, las decisiones que se están tomando en diferentes aspectos. Ya dije. Y si
usted le dedica tiempo a abrir cada cosa que a usted le envían o que usted ve o que se está pasando, y quizás hay gente que tiene sintonizado su televisor a diferentes horas cuando comienzan las diferentes noticias en los diferentes canales, hasta en el de España, en el internacional, en el CNN, en todas estas cosas. Oye, usted no tiene tiempo para limpiar la casa, usted no tiene tiempo para trabajar, usted puede estar 24 horas detrás de la noticia para que usted después termine tomándose una pastillita para la ansiedad y la depresión y todo eso, y usted pues va a ver que se cepilla el pelo y se le cae el pelo. Y usted va a envejecer y usted va a tener ataques de pánico por la noche y usted va a tener insomnio y a usted le va a subir el cortisol. ¿Por qué? Porque el mundo está en locura. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y Dios? ¿Y Dios? Tengo aquí a Frankie Reyes que está preguntando si se está cortando la transmisión. Quiero saber, ¿verdad?, si me están escuchando todos bien o se está teniendo problemas con el audio. Porque, ¿verdad?, quiero saber si nos estamos escuchando bien. Si alguien, por favor, me deja saber si nos estamos escuchando bien. Agradezco, ¿verdad?, ese detalle, porque la idea es que podamos escucharnos. Ok, gracias. Gracias a los que nos están escribiendo, que se oye bien. Bien. Bueno, y más aún, veo aquí a Yanelis que pide que por su hija que no está durmiendo bien, tiene insomnio. Bueno, yo quiero decirles una cosa a los padres, y yo no tengo niños pequeños, pero mis hijos, a la edad que tienen grandes, yo les digo, usted manténgase alejado a todas las noticias que ponen ahí. A mis papás, créame que no los siento frente al televisor a ver todas las noticias. Las últimas noticias que dan en la tarde, yo los pongo a ver, a menos que no venga un huracán para Puerto Rico y tenemos que ver las noticias de la mañana para ver la trayectoria. Afuera de eso, señores, no pongo a nadie a ver noticias. Y cuando usted vea las noticias sobre las situaciones, evite tener a sus hijos frente allí escuchando toda esta avalancha, porque déjeme decirle, si usted siendo adulto usted no puede manejar eso, usted no piense que un niño puede manejar eso. Usted no puede manejar eso, porque las noticias se escuchan en la calle, en la escuela, en todas partes, para también tener esto de desayuno, almuerzo y cena en nuestra casa. El pueblo de Dios, la noticia más importante que debe escuchar es que Dios está al control de todas las cosas y que cuando nosotros confiamos en Él, nosotros somos como el monte de Sión. Y hoy vamos al libro de Salmos capítulo 125. Y hoy nuestra meta es confiar. Hoy nuestra meta es confiar. Salmo 125, versículo 1. Dice aquí, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Pues, y usted se pregunta, ¿cuál es el monte de Sión? El monte de Sión es el monte que está en el cielo, donde está asentado el templo de Dios. Allá estaba en el monte de Sión. Antes estaba el jardín del Edén, en el que una vez Dios hizo al ángel exaltado, a Lucifer, fue hecho allí en el monte de Sión. Allí estaba el jardín del Edén. Posteriormente el jardín del Edén fue descendido aquí a la tierra, donde Dios hizo a Adán y Eva posteriormente, y fue nuevamente regresado a su lugar. El monte de Sión es donde está Dios. Y dice ahí, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece y para siempre. Esto es un monte que no se moverá jamás. Y la comparación no dice ahí, bueno, es como el monte de las olivas. No dice ahí, y los que confían en Dios son como el monte de la calavera o son como el monte Sinaí. No,
Dios no va a poner a comparar la confianza que los hijos tengan en Él con un monte que mañana se va a destruir. Porque la Biblia dice que el que tiene fe como un grano de mostaza le puede decir a ese monte, muévete de aquí y se podrá mover. Cualquier monte en esta tierra se puede mover, pero el monte de Sión no se moverá jamás. Porque permanecerá para siempre. Entonces luego hacen el versículo 2 la comparación de Jerusalén, que es una ciudad que tiene 7 montes alrededor de ella. Y dice aquí, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, son 7 montes lo que hay alrededor de Jerusalén, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque dice que la confianza de los que ponen su confianza en Dios es como el monte de Sión. Entonces luego viene y dice, y si por casualidad tú que vives en esta tierra y eres como Jerusalén, que tiene montes alrededor de ella, pues yo quiero decirte que yo seré tu monte. Yo te voy a proteger. Yo así voy a estar alrededor tuyo, como los montes están alrededor de Jerusalén. Oye, es que Dios se pone, cuando Dios se va a comparar, Dios no se pone para poco. Dios va hacia lo exaltado, hacia lo perfecto, hacia lo único. 7 montes tiene Jerusalén, símbolo de perfección, una protección perfecta. Como compartí con ustedes en la meta que subí justo antes de la transmisión, hay gente que dice, mira, yo quiero que tú confíes en mí. Mira, la confianza no se pide, la confianza se desarrolla. Se desarrolla con el tiempo que dedicamos a conocer a una persona. Una persona que yo acabo de conocer, pero yo no puedo confiar en ella. Porque la confianza no se pide, no se demanda. La confianza se desarrolla. Dios no va a pedirle a la gente que confíe en Él si no lo conoce. La antesala para poder confiar es una relación. Una relación. Y en esa relación que se va llevando día tras día, vas viendo, vas conociendo, vas hablando, vas platicando, vas caminando, vas observando a esa persona. A medida que ese tiempo transcurre, la confianza se produce o se desvanece, crece o se desvanece. Y a medida que tú vas conociendo a las personas, tú dices, oh, wow, definitivamente es que yo puedo confiar en esa persona porque me ha demostrado en diferentes situaciones de la vida, en diferentes circunstancias, que es fiel, que está ahí, que me puede ayudar, que me puede sostener, que va a velar por mi seguridad. Pero a medida que tú avanzas en esa relación con esa persona y pasan diferentes circunstancias y ves que esa persona no responde a la necesidad existente en ese momento, entonces ahí es cuando la confianza no crece, sino que se desvanece. Y finalmente tú dices, no, yo no puedo confiar en esta persona porque esta persona me ha dado muestras de no ser fiel. ¿Ve? Porque el tiempo es la que hace que una confianza crezca o desvanezca. Y la pregunta que hago es, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Por qué tu fe se desvanece cuando pasas por la aflicción? Porque esta es la otra cosa. El gimnasio por el que Dios hace que tu confianza en Él se desarrolle, no es en el momento de la abundancia, no es en el momento de la salud, no es en el momento de la prosperidad, no es en el momento de la paz, no es en el momento del gozo, no es en el momento del amor. ¿Sabes que Dios hace desarrollar la confianza en los momentos exactamente contrarios a ese? Es en el momento de la prueba, es en el momento de la batalla, es en el momento de la dificultad, es en el momento del fuego, es en el momento de cruzar un mar embravecido. En esos momentos es que se desarrolla la confianza. Se manifiesta la confianza. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Bueno, ¿para qué yo necesito fe y confiar que hoy yo voy a poder comer bien si cuando paso por mi nevera está llena? Y si abro mi alacena, tengo comida.
Ninguna persona que tiene abundancia de pan en su casa necesita decir, mañana comeré. Bueno, no comerás si no cocinas. Pero la capacidad de comer está en tu casa porque hay alimentos en tu casa. Ahora, fe necesita el mendigo que está en la calle, que duerme debajo de los cartones, en un banco en la plaza de tu ciudad, o un homeless que duerme debajo de un puente y mañana se acueste y pueda decir esa noche antes de acostarse, mañana me comeré una lasaña rica, sabrosa, y me comeré un rico pan francés y me voy a comer un buen bowl de ensalada y de fruta y un rico jugo de passion fruit o de chinola o de parcha, como decimos en Puerto Rico. Bueno, ese mendigo, ese homeless va a necesitar mucha fe con decir, mañana me comeré esto. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Ni tiene tampoco las posibilidades de conseguirlo tan fácilmente. Entonces ahí es que vamos a decir que vamos a desarrollar esa confianza. Yo quiero decirte algo. Cuando nosotros pasamos por momentos como los que estamos pasando, muchos de ustedes están pasando por momentos muy angustiosos y difíciles. Y yo no puedo decir que yo no lo estoy pasando. Estos momentos uno se pregunta, ¿por qué tú me permites, Señor, pasar por esto? Si yo he confiado, y eso es lo que decimos, yo he confiado en tu palabra, yo he creído en ti, yo he predicado la palabra, yo te he servido, Señor, de todo corazón. ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Bueno, si tú estás pasando por la situación, tanto sea de salud física, de salud emocional, una situación en el trabajo, una situación en la familia, una situación en la iglesia, una situación personal, un recuerdo, una costumbre, algo que está pasando en tu vida, tienes gente que amas, tienes tus hijos, estás pasando por el COVID, tienes alguien que está pasando por la situación de esta pandemia. Y uno dice, Señor, ¿qué? Yo quiero decirte que este es el momento en que tú saques la bandera de la confianza. Hay dos momentos en que el Señor se manifestó en las tormentas con los discípulos. En una, por ejemplo, la que está en el libro de Marcos, permítanme abrir rápidamente mi Biblia aquí. Perdonen que aquí está cuando Jesús anda por el mar y está cuando Jesús estaba dentro del barco. Son dos momentos que presenta la Biblia en que Jesús se manifestó a sus discípulos. Vamos primero a Marcos capítulo 4 en el versículo 35 en adelante, y el otro está en el libro de Marcos en el capítulo 7 del versículo 45 en adelante. Pero primero vamos a Marcos 4. Vamos a Marcos 4. Dice que Jesús se encontraba en una montaña hablando de las parábolas a sus discípulos y en un momento dado, cuando llegó la noche, se monta, de hecho estaba predicando desde el barco de Pedro, allí se encontraba Jesús en el barco y le dijo, pasemos al otro lado. Estamos en Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Y entonces allí se encontraba Jesús y dice que Jesús se montó en la barca, despidió a la multitud, lo tomaron, dice que había otras barcas y Jesús
ahí es una historia que yo he contado, he hablado con ustedes, ya he predicado sobre este tema, es uno de los favoritos de mis hijos. Y dice que Pedro, ¿verdad? En una historia aquí que yo relato, Pedro se encuentra en sus aguas seguras porque de algo estaba seguro Pedro que sabía hacer. No era tanto predicar o a lo que Dios lo había llamado a ser pescador de hombres. Él más bien era pescador de peces y su arte estaba en manejar barcas. Perdonen, estaba necesitando tomar agua. Allí se encontraba a Pedro, como decimos, en su zona de confort, en su barca, en el mar donde había navegado toda su vida junto a su padre, en el lago de Genesaret o mar de Tiberias, que es lo mismo, o mar de Galilea. Los tres nombres se representan el mismo lugar. Y Pedro asume la postura de ok, Señor, tú has predicado todo el día, tú has estado sanando gente, tú debes estar cansado, vete a la popa, descansa, lo tuyo no es manejar barco, déjame esta área a mí. Esta es mi expertise es navegar, sobre todo de noche, que era cuando realmente se tiraban las redes se tiran de noche y se sacan de día. Y entonces Pedro sintió la confianza de poder hacer algo bien porque era donde tenía su experiencia y manda a Jesús a descansar en la popa del barco porque el expertise de Jesús era la gente y la de él, los barcos y las tormentas. Plácidamente los discípulos se acomodaron, él dio una clase de remo antes de salir del barco, da las instrucciones de cómo iban a navegar todos juntos, manda a los expertos como su hermano Andrés, a Juan y a Santiago, que también eran expertos en barco. Uno lo mandó al timón, otro lo mandó a las velas, otro lo mandó al estribor para que pudiera, ¿verdad?, él ayudarse, y comienza a empujarse ese barco por la fuerza de las manos de los discípulos y comienzan a navegar rumbo a Genesaret, a Gadara. Y entonces allí comienzan a sentir la ricura del viento, el olor al salitre, y Pedro se animó a contar sus experiencias de cómo él desde pequeñito había navegado sobre esos mares, porque Mateo no sabía nada de eso. Mateo era un publicano que lo único que había visto era dinero en su mano para contar dinero. Así que Pedro aprovechó para darle un poquito de su biografía, datos de su biografía para, ¿verdad?, tener 5 minutos de gloria delante de los ojos de los discípulos, y comenzó a contar sus experiencias de navegación desde pequeño al lado de su padre, y allí comenzó él a ganarse la confianza de sus discípulos y de sus compañeros, porque Pedro sabía manejar barcos. Algo que era normal en el mar de Genesaret era que se levantaran tormentas inesperadamente, porque yo navegué en ese mar y hubo una tormenta, una pequeña tormenta que se levantó también inesperadamente, ya no los habían advertido. Lamentablemente, bueno, yo la esperaba grande y poderosa para tener la misma experiencia de Pedro y los discípulos, pero el Señor tuvo misericordia de los miedosos y dijo: no, Liz, solamente te voy a poner las nubes oscuras y va a haber el viento y qué sé yo, y 2 o 3 lloviznas, pero nada peligroso, porque este es un viaje de paz. Bueno, continuando con esta historia, Pedro logró ganarse la confianza de sus compañeros contando las experiencias de cómo él y su padre habían enfrentado tantas tormentas, y allí el Señor le puso una de ejemplo. Así que en medio de ese viaje tranquilo se levanta esta tormenta en el mar, y Pedro, déjeme decirle, no dudó en confiar, pero no en Dios. Confió en su habilidad de poder y saber manejar estas situaciones críticas dentro de un viaje placentero, y para nada que mostró miedo, sino que dio instrucciones claras a Pedro, Santiago, a Santiago, a Andrés y a Juan de cómo iban a ir, a cuántos grados tenían que mover el timón, hacia dónde tenían que izar las velas. Comenzó a dar instrucciones de cómo tenían que manejar las cosas, y él trató de demostrar que lo que había contado
durante el viaje. Era cierto que él tenía la capacidad y estoy segura que animó a los discípulos a confiar en él. Y si no se preocupen, ya yo he vivido esto en momentos anteriores, ya yo sé cómo manejar esta tormenta, sencillamente remen y confíen en mí que yo sé hacer esto. Pero triste la historia cuando la tormenta que le tocó manejar a Pedro se le salió de las manos. Y yo siempre hago la pregunta cuando toco este tema, y es, ¿Jesús sabía que esa tormenta iba a venir antes que se montaran en el barco? Respuesta, sí. Jesús sabía que esa tormenta iba a venir. La pregunta inmediata, la segunda pregunta que nace de la primera, ante la respuesta de la primera, es, ¿por qué no lo avisó? Si Jesús sabía de antemano que esa tormenta iba a venir, ¿por qué no le avisó a los discípulos de que esa tormenta iba a venir? Bueno, la respuesta es sencilla. Dios no está obligado a decirle a ninguno de sus hijos lo que habrá de vivir en el futuro. Porque nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios desde lo pequeño hasta lo grande. Porque Jesús ya había demostrado a sus discípulos que Él era digno de confianza. Esos discípulos quizás llevaban un año o año y medio caminando con Jesús. Ya Dios le había demostrado desde el primer día que comenzaron a caminar con Él que Él era digno de confianza. Pero este es nuestro problema, porque Dios a nosotros nos demuestra que Él es digno de confianza. Dios nos ha mostrado una y otra vez desde las cosas más sencillas de la vida, que Él nos suple, Él nos acompaña, Él nos dirige, Él nos rescata, Él está a nuestro lado, Él nos defiende. Pero el problema está que nosotros queremos 5 minutos de gloria en nuestra vida y nosotros queremos también demostrar que nosotros caminamos con Dios, que Dios a nosotros nos da el poder del Espíritu Santo para nosotros manifestar ese poder. Pero yo quiero decirte una cosa, que Dios está dispuesto a darnos el Espíritu Santo no para que nosotros hagamos alarde de lo que sabemos o podemos hacer con el Espíritu. Más bien el alarde lo hace el Espíritu, porque quien posee a quien no es nosotros al Espíritu, sino el Espíritu nos posee a nosotros y nos usa como instrumentos de justicia para demostrarle al mundo todo lo que Dios es capaz de hacer. No nosotros, todo lo que Dios es capaz de hacer. Pero nosotros queremos 5 minutos de gloria, como lo tuvo Pedro, y alardeamos de todas las cosas que sabemos, aprendemos a hacer y tenemos, y no sé cuánta babosería nosotros sabemos decir, para sencillamente captar la atención del mundo hacia nosotros y que la gente pueda mirar en nosotros personas importantes y poderosas. Pero déjeme decirte que el canto de los ángeles en el cielo, el día del nacimiento de Jesús, sigue siendo el mismo. Gloria a Dios en las alturas. Para la tierra es paz. Y entre los hombres, buena voluntad. Y la realidad es que Dios permitió que esta tormenta apareciera y no avisó para que los discípulos se dieran cuenta cuán fácil es cambiar los ojos de Dios hacia los hombres. Y hoy en día estamos teniendo una comunidad de creyentes que está confiando en lo que los hombres dicen y no está confiando en lo que Dios dice. Y esto está pasando ahora. Hoy todo el mundo tiene un expertise. Y hoy todo el mundo se está proclamando como que en fe. Mira, ahora mismo hasta los políticos predican. Hasta los científicos predican. Hasta la gente que nunca había dicho ni una cosa ni la otra, hoy todo el mundo tiene algo que decir. Hoy todo el mundo también es especialista en salud. Hoy es una cosa impresionante cómo las redes se están llenando de gente especialista en algo, tratando de llamar la atención hacia sí. Óyeme, Jesús se ubicó donde Pedro lo ubicó. Pedro le dijo, vete allí sentado, tranquilo, que esto lo manejo yo, no hay problema. ¿Sabe una cosa? Que Dios nunca va a poner el brazo para pulsear contigo cuando tú quieres demostrar lo que tú sabes hacer.
Dios no pone el brazo para pulsear. No, no lo pone. Dios le dijo, ¿tú quieres demostrar que todos los discípulos deben confiar en ti? Ok, perfecto. Y Jesús estuvo allí tranquilo. A mi entender, dormido no estaba. Porque la realidad es que Dios no duerme cuando sus hijos están en tormenta. Dios no duerme cuando sus hijos están en tormenta. Dios sencillamente vela, escucha, está ahí tranquilo, en silencio. Eso sí, cuando nosotros queremos robarnos las luces del escenario y del espectáculo, Dios se queda ahí en silencio, tranquilo, observando, a ver qué va a suceder. Jesús, a mi entender, Pedro lo dio por dormido. Jesús estaba confiado en su Padre, en medio de la tormenta, confiado. Porque él sí sabía en quién había puesto su confianza, y su confianza no estaba en Pedro. Su confianza no estaba en Pedro. Pero Pedro logró al principio de aquel viaje capturar la confianza de los discípulos. Y los discípulos pusieron su confianza en Pedro. Y le preguntaban a Pedro, Pedro, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y para dónde remamos? ¿Y movemos la vela? ¿Y qué hacemos? ¿Y para dónde echamos el agua? Pues claro, ¿a quién le van a preguntar qué van a hacer? Bueno, a Pedro, porque Pedro se declaró la persona más experta en barcos y tormentas. Óyeme, cuando Pedro se dio cuenta que no era capaz ni de salvar su propia vida, cuando Pedro se dio cuenta que había absorbido la confianza de los discípulos hacia sí, pero que él ahora mismo no era capaz de hacer nada, ni por su propia vida y menos la de sus discípulos, lo menos que quería él era que lo observaran. Lo menos que en ese momento Pedro quería era que los discípulos le preguntaran qué debo hacer para salvarme de esta tormenta, para ser salvo, ¿qué debo hacer? Pedro ya no quería estar en el escenario, quería que bajaran el telón, él quería salir corriendo de aquel escenario porque se dio cuenta que no podía manejar la situación ni responder a la confianza que habían puesto los discípulos en él. Entonces es cuando sale en el escenario el campeón de los campeones, al que sí tú puedes confiar. Entonces Pedro se acordó que había mandado a dormir al único que podía dominar la tormenta. Y en un grito de auxilio le dice a Dios, Señor, sálvanos. Pero realmente no fue eso lo que dijo. Dijo, Señor, ¿no te importa? ¿No te importa que haces ahí durmiendo? ¿No tienes cuidado que perecemos? Eso es lo que significa no tienes cuidado, no te preocupa que estamos aquí hundiéndonos. Sí, porque primero nosotros le decimos al Señor, mantente a distancia, que esto lo manejo yo. Pero cuando las cosas no nos salen bien, entonces le decimos al Señor, ay Señor, ¿a dónde estabas tú cuando estas cosas ocurrieron? ¿Por qué no interveniste? Espérate una cosa. Deja de estar culpando a Dios por lo que tú estás viviendo ahora cuando tú decidiste manejar la situación, cuando tú te alejaste del consejo divino, cuando tú le dijiste al Señor, déjame manejar esto, que esto yo sí sé. Entonces no vengas a hacer responsable a Dios de las decisiones equivocadas que tú has tomado. Mejor di, locamente he actuado. ¿Por qué no decimos esto? Locamente he actuado. Porque quise manejar algo que debía haber dejado en las manos de Dios. Entonces tú sabes lo que hace la tormenta. Cuando Dios permite las tormentas en la vida, saca los ojos de la gente de ti para ponerlas en Dios. Y saca tus ojos en las personas que has confiado para regresar tus ojos a Dios. Por eso es que Dios permite las tormentas, porque esta tormenta lo que logró fue sacar los ojos de los discípulos en Pedro y regresar sus ojos a Dios, a Jesucristo, al quien olvidaron que habían puesto en la popa a dormir. Eso es lo que hace la tormenta, y por eso hoy yo voy a dar gracias a Dios por los fuegos, por los hornos de fuego, por las tormentas de la vida, por los momentos de crisis, aún por la muerte, por la pérdida, por el huracán, por todo. ¿Por qué? Porque cuando vienen esos momentos difíciles donde nos tiembla hasta la quijada, reconocemos
que en vano confiamos en otros y que soberana es la confianza en Dios. Cuando la tormenta se salió de las manos, todo el mundo entonces buscó al que habían olvidado. Y levantándose, dice el versículo 39 del capítulo 4 de Marcos, y levantándose reprendió al viento y le dijo, calla, enmudece. Porque sí, es cierto, Jesús no sabía nada de barcos. Porque Jesús no creó los barcos los crearon los hombres. Sabe de cómo construir un buen barco porque Él fue quien le dio las instrucciones a Noé de construir el primer barco. El primer barco registrado aquí en la tierra fue, Dios le dijo a Moisés, construye, y aquí está el plano. Ingeniero de barcos, el primer Titanic. Ok, pero déjame decirte, Dios no construyó el barco, Dios no construye barcos, solo construye los hombres, porque Dios es el Dios de lo imposible, no de lo posible. Dios no construye barcos porque solo saben hacer los hombres. Usted sabe lo que Dios sabe dominar, es viento y mar. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Y Pedro tenía razón, Dios no sabía nada de barco, pero sabía muy bien de tormenta, porque la tormenta obedece a su voz. Y le dijo al mar, calla y enmudece. Y el viento obedeció. Sencillamente obedeció, y esta es la parte que nosotros estuvimos hablando en esta semana, de obedecer. Y mira lo que pasa en el versículo 40, y Jesús le recriminó, mira lo que le recriminó, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? ¿Por qué no confiaron? ¿Por qué no confiaron? Y uno se preguntaría, bueno, que ¿no era poco el que estuvieran casi ahogándose en una tormenta? Pues no. Y déjame decirte que el Señor nos está diciendo lo mismo a nosotros en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde la naturaleza, estamos nosotros bajo este efecto invernadero, lo que está ocurriendo alrededor del mundo con la naturaleza, lo que está ocurriendo alrededor del mundo en los asuntos políticos, lo que está ocurriendo en Afganistán, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, la tensión que se está generando ante los países que se unen para ayudar y asistir a las naciones, lo que está sucediendo en la pandemia. Y usted dice, Señor, pero todo lo que está ocurriendo no es para temer. No es para temer. Si tú me vas a decir a mí que tú tienes razones para temer, de la única manera que tú puedes decir yo tengo razones para temer, es que tú hayas quitado tus ojos de Dios. Tú confiaste en otra persona, seas tú mismo o sea otra. Pero de la única manera que el Señor entiende tu temor y tu desconfianza es porque tú quitaste tus ojos de Él. Porque mientras nuestros ojos estén puestos en Él, se puede caer el mundo. Como dice el Salmo, cuando dice, aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen al corazón de la mar, nosotros vamos a confiar en Jehová. Lo dice. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Pero ¿cómo va a ser? Pues sí, así es. Si tu corazón está lleno de miedo, si tú padeces de insomnio, si no puedes comer, si no puedes dormir, si tú estás en ataques de ansiedad constante, perdóname. Pero tú tienes que evaluar en quién y en qué has puesto tus ojos. Porque aquí la pregunta que Jesús dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Esta es la pregunta del cielo a su pueblo. Porque a los que no confían en Dios, eso es de entender. A los que no le conocen, a los que no han caminado con Él,
a los que no han madrugado con Él, a los que se conformaron con decir que llevan una religión, con los que se conformaron con ir a la iglesia, a escuchar un sermón y cabecear a la mitad del culto y en el otro a bostezar. A los que se han conformado con una teoría de la verdad, pues claro que tienen que temer, porque recuerde que la confianza nace a través de una relación con una persona. Pero los que hemos caminado con Jehová, los que nos hemos levantado cada mañana a buscar su rostro, los que estamos aquí, señores, Jesús nos está preguntando, Dios nos está preguntando, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo es posible que no podamos confiar en Dios en medio de esta crisis? Y saber que lo que hoy no tenemos, tendremos, y lo que no vemos, veremos. Y lo que no ha llegado, llegará. Y que el enemigo que viene hacia nosotros por un camino huirá por 7, como lo aprendimos en Deuteronomio 28. Hello. Mire, eso es perdiendo la confianza en el Dios que está dentro del barco. Ahora mire lo que pasó poco después de esa experiencia. En el libro de Marcos, ahí mismo en el capítulo 6, 2 capítulos adelante, habla acerca de los versículos anteriores al 45, específicamente el del 30 al 44, habla acerca de la alimentación de los 5,000. Y dice que cuando todo el mundo comió, y se acabó todo, en el versículo 45 dice, enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Le dijo hasta dónde tenían que ir. Le dice, mira, móntense en la barca, adelántense ustedes, vayan allí, vayan hasta la otra ribera, entre tanto que yo despido a la multitud. Ya los discípulos quizás estaban incómodos, hambrientos, y dice, ay Señor, se tarda tanto, predica tan largo. Y el Señor vio un poquito la inquietud de sus discípulos y dice, bueno, mira, no los voy a abrumar haciéndoles esperar a ustedes por esto, así que adelántense ustedes, vayan adelante, que yo voy a despedir la multitud y yo los voy a alcanzar. Eso pues va a parecer absurdo, porque si ellos se llevan el barco, ¿cómo Jesús llega? Y quizás ellos estaban tan cansados y hambrientos que ni pensaron, ¿y cómo Jesús llega? Bueno, quizás algunos dijeron, bueno, quizás alguien le dé un ride a Dios en una de las barcas y, bueno, lo lleven. Dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Mira lo que va Jesús, va a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y aquí no, ahora Jesús no está en el barco. No, ahora Jesús no está en el barco. Ahora los discípulos están en la barca en el mar y Jesús está en la montaña. Y desde la montaña los está viendo. Porque desde las montañas que están alrededor del lago de Gennesaret o del mar de Tiberias o mar de Galilea, se ve el movimiento de las embarcaciones. Y viéndoles remar, mira lo que dice aquí, escúchame bien. Dice aquí, y viéndole remar, es decir, que a esa distancia a la que estaba Jesús de los discípulos, Jesús estaba orando, él ve a los discípulos remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Y era cerca de la 4ª vigilia de la noche. Es decir, que ya había pasado la primera vigilia y Jesús estaba observando. Es decir, que hubo un momento en que Jesús estaba en el monte orando, se percató que los discípulos estaban en medio de una tormenta en el mar, era otra, no era la misma, era otra tormenta en el mar, y los estaba viendo remar con fatiga, pero no sale inmediatamente. No entra en escena a la primera vigilia, ni a la segunda vigilia, ni a la tercera vigilia. Y uno se pregunta, ¿pero por qué Jesús esperó hasta la 4ª vigilia de la noche para llegar a auxiliarlo? Bueno, porque ya en Marcos 4, ya ellos habían tenido una experiencia en el mar en la que Jesús le había demostrado que él podía manejar eso.
Pero usted me va a decir, pero obviamente porque Jesús estaba en el barco y ellos entendían que Jesús en el barco. Bueno, déjame decirte, cuando ya tú tienes una experiencia con Dios, en una tormenta de la vida y viste cómo Dios se manifestó, Dios te va a permitir que pases otra. Y Él va, y eso es como una escuelita, ¿ves? Yo le llamo la escuelita del dolor. Que nadie quiere matricularse en esa escuela y Dios nos va a matricular a todos forzadamente, porque es ahí que realmente crecemos y aprendemos. En la otra, en la de la felicidad, en la escuelita de la felicidad nadie aprende. Todo el mundo goza, pero nadie aprende. Donde se aprende es en la escuelita del dolor. Y es ahí donde el Señor dijo, yo quiero ver dónde mis discípulos pusieron su fe. Porque ya yo les he calmado una tempestad. Y yo quiero saber cómo ellos van a manejar esto. Y yo no estoy en el barco. Yo no estoy en el barco. Déjame ver si mis discípulos saben qué hacer, dónde está la solución en medio de las tormentas. Porque ellos saben que yo no sé nada de barco, pero yo sé de viento y de mar. Y ¿sabes qué? Dios a veces está observando con atención la primera vigilia de la tormenta, la segunda vigilia de la tormenta de tu vida, la tercera vigilia de la tormenta de tu vida. Y Dios está viendo cómo tú remas con gran fatiga porque tú quieres enderezar el barco, tú quieres de alguna manera llevarlo a puerto seguro, a una buena orilla. Y dice aquí que el Señor esperó la cuarta vigilia de la noche y vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Oye, mira esto. Jesús viene caminando por el mar y está compitiendo con la fuerza de remo de los discípulos, que son 12 hombres remando, y Jesús va caminando al lado de ellos y Jesús quiere pasarle por el lado. Mire, yo nada más tengo la ilustración en mi mente y ya yo me lo estoy gozando. Hay una competencia entre 12 hombres remando un barco y Jesús caminando, que viene caminando. Obviamente primero tienes que bajar la montaña, comienza a caminar desde la orilla del mar y comienza a subir y a caminar por cada una de las olas que están encrespadas, porque el mar está, y Jesús viene caminando, alcanza al barco y quiere ahora pasarle por el lado. No, pero es que yo tengo que decir esta expresión bien boricua que dice, Dios está brutal. Porque Dios no está detrás de ti solamente. Dios quiere pasarte para que tú lo veas a lo que Él es capaz de hacer. Ese es mi Dios. Yo quiero decirte que ese es mi Dios. Yo no sé cuál es el tuyo, pero mi Dios va a pasar por el lado de mi barco y se me va a plantar de frente y me va a demostrar a mí que Él, las aguas no tienen capacidad de hundirlo. Las tormentas no lo amedrentan. Y dice aquí que Él quería adelantárseles y viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, ¡fantasma! Para que tú veas a qué punto podemos llegar nosotros en nuestra estupidez. Y perdonen que utilice una palabra tan fuerte, pero quisiera decir una palabra bonita. Estoy buscando aquí en mi mente una palabra, pero amigos, a mí no me cabe otra. Para que usted vea que la creencia en los fantasmas no es nueva. En el tiempo bíblico, las naciones creían en los fantasmas, en las apariciones. A ese punto, porque mira, si parece absurdo que los discípulos confiaron en Pedro y pusieron su confianza en Pedro y comenzaron a hundirse dentro del barco, porque en ese momento no se acordaron de que Jesús estaba con ellos. Si parece ridículo, ¿verdad?, que los discípulos se hubiesen desesperado y tuvo que el Señor permitir una tormenta para regresar los ojos de los discípulos a Él. Ahora mira lo absurdo en esta ocasión, que ahora no pueden, en medio de la tormenta, Jesús se le aparece y lo confunden con un mito. Lo confunden con un mito, con un fantasma. Es decir, el miedo es tan grande
porque si pareciera poco que están debatiéndose con una tormenta, en medio de la tormenta apareciera un disque fantasma. ¿Por qué gritaron fantasma? Bueno, porque ellos sabían que ningún humano podía caminar sobre las aguas. Es decir, que había algo de Dios que desconocían. Aquí Dios estaba enseñándole una lección distinta de un nuevo ángulo de lo que Dios es capaz de hacer. Porque obviamente podemos decir, bueno, sí, el Señor está conmigo en la barca, Dios puede calmar la tormenta. Pero no podían pensar que Dios podía no solamente calmar una tormenta, sino caminar sobre una tormenta sin hundirse. ¿Qué no conoces de Dios todavía? ¿Qué cosas de Dios todavía te están por sorprender? A mí me encanta Dios, por eso Dios seguirá enviando nuevas tormentas a nuestra vida para poder enseñarnos nuevos ángulos de su poder, nuevos ángulos de su misericordia, nuevos ángulos de la fe. Porque si la tormenta hubiese estado Jesús en el barco, ya habían tenido una, ya hubiese estado tranquilo y dice, ok, Dios, mientras Dios está en un barco, dentro del barco, Él calma la tormenta. Así que si esta segunda experiencia se hubiese dado con Dios en el barco, yo estoy segura que ellos hubiesen hecho, por lo menos hubiesen empujado un poquito más de fe para no quedar como que tan ignorantes después de haber vivido en la anterior. Pero como este escenario Dios le cambió los muñequitos a los discípulos y entonces ahora él estaba fuera del barco, entonces ahora gritaron un fantasma. ¿Por qué era lo primero que se le ocurrió? Un fantasma. Es que esto no puede ser. Dios no puede, Jesús no sabe hacer esto. Déjame decirte que Dios nos puede sorprender todos los días. Y eso es lo que yo quiero, que Dios me sorprenda todos los días. Porque a veces nosotros esperamos que Dios siempre entre por la puerta de al frente. Y yo quiero decirte que Dios sabe entrar por la puerta de atrás. Sabe entrar por la ventana de la esquina. Dios sabe entrar por la terraza. Y Dios sabe entrar por el techo. Y Dios sabe entrar por el piso. Porque Dios, tú no lo puedes encajonar. El poder de Dios tú no lo puedes encajonar a la limitada conciencia y mente que tú tienes. Tú no puedes vaciar el océano en un balde de playa, pero tú puedes vaciar tu agua de balde de playa en el océano. Y dice allí, versículo 50, pero todos le veían y se turbaron. Todos lo veían y se turbaban. ¿Estás viendo a Dios y te turbas? ¿No puedes identificar a Dios en tu tormenta? ¿No puedes entender la situación por lo que estás pasando? Y yo les quiero decir a todos aquellos que tienen familiares en el hospital con COVID, tengan ánimo. Mira lo que Jesús le dijo, tened ánimo, yo soy. Yo soy. Ese es el nombre poderoso de Cristo, yo soy. ¿Con qué otro nombre tú quieres que Dios te dijera? Ah, yo soy Jesús. Mira, antes del nombre de Jesús, que era el nombre humano, me encanta que Jesús le dijo el mismo nombre con que se le presentó a Moisés, con el mismo nombre que abrió el mar rojo, con el mismo nombre que cruzaron el mar embravecido del Jordán. Yo soy. Tengan ánimo, yo soy. No temáis. No temáis. Vuelve la palabra, no temáis. Confíen en mí, confíen en mí. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido. Oye, mira. Acababan de ver cómo Jesús con 5 panes y 2 peces alimentó una multitud y no habían entendido todavía. Mire, todavía no habían entendido lo de los panes. ¿Qué iban a entender ahora? Lo del mar. No habían entendido todavía lo de los panes. Oye, el Señor quiere hoy llamar tu atención a Él y quiere recordarte que tú puedes confiar en Dios. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y yo quiero decirte, el Señor no solamente quiere que tú confíes y no lo confundas con los fantasmas, ¿ok?
No confundas a Dios con fantasmas ni con cosas extrañas. No pongas a Dios muy místico, en mucho misticismo. Dios es claro, es firme en lo que Él hace y en lo que nosotros, en lo que Él hace y quiere para nosotros. Y hoy el Señor quiere mostrarte otro lado de su poder, otro lado de lo que Él es capaz de hacer. ¿En dónde has puesto tu confianza? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿Qué está impidiendo que puedas identificar a Dios dentro de la barca o fuera de la barca? ¿Qué lo está impidiendo? ¿Qué está eclipsando tu visión de Dios? Yo te puedo decir que hoy el Señor quiere venir. Y es posible que tú estás en la cuarta vigilia y ya te sientas cansado de remar. Pero el Señor va a venir y yo te voy a pedir que no lo confundas. No lo confundas. Y esa misma historia de la cual te acabo de mencionar de Marcos, Mateo 14, añade una fase más de aquella experiencia. Mateo estuvo allí, Leví Mateo, aquel publicano que no sabía nada de mares. Él quiso, cuando escribió en su libro, que Mateo es el único, Mateo 14, en el versículo 27, él quiso relatar, añadir este dato que Marcos no añadió, ni Juan tampoco. Y con esto cierro, y perdonen que me he pasado del tiempo. Pero Mateo quiso resaltar esto porque Mateo admiraba mucho a Pedro. Y estoy segura que Mateo, que no sabía nada de barcos y nada de tormenta, porque eso no era su vida habitual, de montarse el barco a pescar. Él salía de su casa con buena ropa a sentarse en los banquillos en la entrada de las ciudades para cobrar los impuestos. Esto le llamó mucho la atención a Mateo y decidió registrarlo. Y en el Mateo capítulo 14, en el versículo 27, tomó donde dejé la otra, donde decía: pero enseguida Jesús les habló y dice: ten ánimo, yo soy, no temáis. Y repite lo mismo que dijo Marcos, ¿ok? Y dice: entonces le respondió Pedro: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Claro, porque Pedro siempre está buscando sus 5 minutos de gloria, ¿ve? Allá en el otro barco, él quiso decir: yo sé manejar esto, confíen en mí. Y Pedro todavía no había entendido algunas cosas en la vida, como nos pasa a nosotros, y no le tiró piedra a Pedro, porque todos llevamos un Pedro adentro. Y Pedro dijo: Señor, si verdaderamente tú no eres un fantasma, y tú eres, haz que yo camine. Entonces Jesús le respondió a Pedro: ven, qué fácil, una palabra nada más. Pedro hace un discurso y Jesús le dijo solamente una palabra: ven. Es que Dios sabe solamente dar órdenes. Ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero aquí viene lo otro que quiero decir. ¿Calmó Jesús la tempestad antes que Pedro saliera del agua? No. Jesús le ordena a Pedro a caminar sobre las aguas con el viento soplando y la tormenta arreciando y las aguas encrespadas. Porque cuando Dios te pide que tú vayas a donde Él, Dios no te va a calmar la tormenta para que tú camines. La orden es: tú quieres caminar, pues ven, porque yo estoy caminando en medio de la tormenta. Tú quieres hacer lo mismo que yo, bueno, lo tienes que hacer bajo las mismas circunstancias. Dios no calma la tormenta para que Pedro camine. Dios le mantiene la tormenta. Y mira lo que sucedió. Que al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dando voces le dijo a Dios: Señor, sálvame. Dios no va a calmar la tormenta para que camines sobre ella. Ese no es el estilo de Dios.
Dios te va a enseñar a caminar en medio de la tormenta, porque lo que aquí hará que tú no te hundas es que tú mantengas tus ojos en Dios. Esa era la lección que Dios le estaba tratando de enseñar a Pedro, porque Pedro con Dios dentro del barco no lo miró y fuera del barco tampoco. Aquí la clave para no temer en medio de cualquier circunstancia es dónde fijamos los ojos. ¿En quién hemos puesto los ojos? Deja de estar hablando de la tormenta. Habla del Dios al que estás mirando. Si quieres darle una noticia al mundo, quieres robarle la noticia a CNN, a Telemundo, a Univisión, a cualquier cadena, a 24 horas de España, a Fox, a lo que sea, dile al mundo cuán grande es tu Dios. Lo que estés viendo. Y déjame decirte, si tú hablas de la tormenta es porque estás mirando la tormenta. Pero si tú hablas de Dios es porque estás mirando a Dios, porque tú vas a hablar de lo que tú estás mirando. Tú vas a hablar de lo que tú estás mirando. Si lo que tú estás mirando son los problemas, las situaciones, el COVID, a donde tú pusiste los ojos, de eso vas a hablar, eso vas a compartir. Y déjame decirte, cuando pongas tus ojos en todas esas cosas, tu corazón sí va a tener miedo. Pero si tú has puesto tus ojos en Cristo, solamente tu corazón lo único que puede sentir es paz en medio de la tormenta y podrás caminar firmemente sobre las aguas aunque estén encrespadas. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que el Señor pueda, a través de las tormentas que están ocurriendo en nuestra vida, el Señor pueda afirmar nuestros ojos en Él y desarrollar en nosotros la confianza. Oramos al Señor en esta hora y pedimos su bendición. Oramos. Querido Dios, en esta hora te queremos agradecer, porque tu palabra es única, es poderosa, es eficaz. Porque tú no retrocedes a tu promesa. Tú eres un Dios de pacto. Eres el gran yo soy. Que hoy, en medio de esta tormenta mundial, en la que los ojos de tus hijos pueden ser desviados por aquellos que se proclaman seguros y firmes, aquellos que se proclaman ante el mundo dignos de confianza, aun cuando no los conocemos. Señor, tú quieres ir por encima de todo y quieres caminar sobre esta tormenta y quieres ir y pasarnos al frente para que nosotros cambiemos nuestros ojos del mundo a Dios. Señor, honestamente te quiero decir que pedimos perdón en esta hora por alejar nuestros ojos de ti, por confiar en nuestras habilidades como lo hizo Pedro y mandarte a dormir en medio de algunas situaciones que pensamos que podamos manejar. Gracias por culparte cuando las cosas no salen bien, cuando tomamos las decisiones de hacerlas a nuestra manera. Perdona las veces que te confundimos cuando apareces en medio del mar caminando sobre las aguas. Y perdona por las veces que pedimos caminar por las aguas y en vez de poner nuestros ojos en ti, la ponemos en la tormenta. Perdónanos, Señor. Verdaderamente somos polvo. Reenfoca nuestros ojos, Señor, en ti. Que podamos mirarte. Que podamos no solamente mirarte, que podamos reconocerte. Saber que no es ningún fantasma, sino que es el gran yo soy.
y que podamos poner nuestra absoluta confianza en medio de cualquier situación, no importa cuán terrible, temible y poderosa sea. Que haya un pueblo que en medio de esta locura del mundo viva en paz. Porque no necesitas calmar la tormenta para ponernos a caminar sobre el mar. Hoy, Señor, queremos caminar sobre estas tormentas en paz. Gracias por amarnos tanto y por poner en nuestra vida situaciones que lo único que harán es fortalecer nuestra fe. Gracias, Señor. Gracias. Porque lo pedimos, lo creemos y lo declaramos cierto y posible en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. Gracias por haber estado conmigo en esta mañana. Gracias por tomarte el tiempo de quedarte este tiempo extra aquí con nosotros. Porque nuestro único objetivo es hacer crecer y fortalecer tu fe. Así que, gracias porque te das la oportunidad de estar en el gimnasio de Dios. Y aquí estamos, el Señor nos levanta en este gimnasio a levantar esas pesas de la fe. Vamos, familia, toma las pesas de la fe y comienza a levantarlas. Y aunque te canses, mire, dale más, porque más es mejor. Así que, soy Lizenit Polanco, tu compañera de cada mañana, con el único objetivo de llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Escucha a Lizenit y a su hija Jacielis cantándote en el gimnasio de Dios. Bájate el peso de innecesarias cargas. Corre conmigo, Jesús, mi entrenador. En el gimnasio de Dios, todos tenemos que entrenar. Con disciplina hay que trabajar, pues la carrera hay que ganar. Con fe robusta hay que creer, tomando agua de santidad. Y su palabra hay que comer, y en sus brazos que descansar.